Y seguimos en Juliaca, acá en el búnker de R&M. Y nos encontramos acá con la bella Taucurina, ¿no? Todo el mundo no pronunciamos bien. Yané Salinas, ¿cómo estás, amiga? Un saludo para Full Ritmo, acá en R&M Producciones. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por tu visita. Yo feliz, contenta. Un saludo cordial para Full Ritmo, para toda la gente maravillosa que ve tu programa, tu revista. Maravilloso, de verdad, me encanta. Siempre quería entrevistarte, amiga. Pucha, que te me corrías. No había la oportunidad. Presentaciones, ¿sabes? Mucho, Trabajo, ¿no? Full, estás por acá en el sur. Y gracias a Dios, gracias a RM Producciones, seguimos trabajando constantemente. Yo estoy escuchando acá tu música y yo escucho a Alicia Delgado. Tú eres la heredera, la sucesora de Alicia Delgado. Duela quienes duela, ¿no? Se van a picar a muchas chicas. Bueno, yo agradezco a Dios por haberme dado este talento y a todos mis paisanos, a toda la gente maravillosa pues que me aprecian y no agradecerle que me valoren y gracias por ese apelativo, ¿no? Como sucesora de Alicia Delgado, yo feliz. Con orgullo, orgullosa. Sí, muchas gracias a todo el público por decirme así, pero yo te digo, Juliancito, que Alicia Delgado es única y como persona todos somos únicos. Buena respuesta. Y yo represento a mi tierra Taucur como paisana, como seguidora de nuestra gran princesa Alicia Delgado, canto con amor todas las canciones de ella que un día nos dejó. Y trabajando con la comadre Alicia Delgado, ¿no? Por supuesto, feliz. Ella pues ha sido una gran seguidora, una gran comadre que ha compartido mucho con nuestra princesa Alicia Delgado. Regina Mercado, estamos hablando. Así es, y ni siquiera para decir que miente. He visto muchas fotografías maravillosas que han compartido aquí en su casa, ¿no? Ha sido madrina de sus hijos, de Jonathan, de Katherine. Muy bonito recuerdo. Me hubiera gustado esa vivencia con Alicia Delgado, pero solo le conocí Pero el destino te ha traído acá a Juliaca, donde a la comadre de Alicia Delgado, y estás trabajando ya 3 años, ¿no? Sí, gracias a Dios estamos trabajando ya 3 años y gracias a la gente de todo el sur por su cariño, por su respaldo que me ha brindado en todo este tiempo y seguimos trabajando. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo así, por ejemplo, cómo llegaste, no? ¿Te llamó la señora Regina o te llamó Mil Salas, no sé? ¿Ah? De verdad que yo tenía muchos planes para viajar ya a otro país y antes de Navidad recibí una llamada de Jonathan Cruz. Al hijo de la señora Regina. Así es, el hijo de la señora Regina, que me había escuchado cantar y que como era su paisana, me dijeron para ver si estaba dispuesta a trabajar para venir a Juliaca. Yo ni corta ni perezosa, ¿no? Como me encanta la música desde pequeña. No lo pensaste 2 veces. No desaproveché la oportunidad y de verdad vine pues aquí a Juliaca, me encontré con la señora Regina. Muchos por ahí, las malas lenguas, hablaron mal de la señora. Cuando lo conocí, una bella persona. Y ahorita te digo que lo considero como mi madre, como si fuera mi madre. Claro. Hemos vivido, tenemos tantas vivencias, ¿no? Te cuida bastante de la señora Regina, ¿no? Sí, sí. De tantos lobos también por acá, ¿no? Sí, pues es así cuando uno está soltera y más aún chibolita. Chibolita. Ahí está. Y eres igual que Alicia, porque Alicia rompía esquema, ¿no? Ella se hizo la disposición, o sea, se hacía unos peinados raros que no encajaban en el folclore, ¿no? Porque el folclore a veces, y tu peinado plateado, acá en Juliaca, ¿cómo te verán la gente, ¿no? Los chicos. Es algo... Destaca, sobresales en todo. Sí, es que la verdad que me gusta marcar diferencia. Marcar diferencia. Como pestañas largas, chicas así, ¿no? Eso es poco, que en algún momento me vas a ver ahí con mi vestido. Me vas a desconocer. Uy, Dios mío. Sí. Aparte de ser buena cantante, eres una chica sensual, ¿no? Como toda mujer. Claro. Todas las chicas somos hermosas. Hay que producirse también, así ¿no? Es, no hay mujer fea o que mal arreglada. Bueno, en esa parte yo soy bien cuidadosa de mi imagen. Me parece muy bien. Me encanta el negro. Sí, he visto botas negro. negras, pantalón negro, Sí, casaca, son para todos negros. Aunque aquí la gente les parece un poquito raro, ¿no? Pero a veces me ven Son tus... una vez, se sorprende por mi cabello y piensa que ya soy de, no sé, de repente, de cantante de rock. De rock, ¿no?
Sí, así es, Juliancito. Y las últimas grabaciones que has hecho, que no son las últimas, digamos, las recientes, hay temas inéditos, pero con el estilo de Alicia, ¿no? Así es, te voy a hablar de estos temas. Tenemos 3 temas. Mi nuevo amor, Ya te olvidé y este tema A ti princesa. Son composiciones de nuestra manager Regina Mercado. Qué bueno. Una composición hermosa que pues compuso para su comadre Alicia Delgado y ya a muchas personas le ha gustado y a veces que hemos roto en llanto también al cantar. Claro. Yo y ella, y es una canción muy melancólica. Ya son 3 años. ¿Y cuál es el futuro de Yanesa Linda, no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué dice la señora Regina? Seguir trabajando. Seguir trabajando. Y te cuento que ya en esta semana vamos a sacar primicia. Vale, también pues. se acerca mi aniversario. Anúncialo. Claro, Tu fiesta de sí. aniversario. ¿Va de fiesta? Mi aniversario, el Día del Padre, lo vamos a hacer ¿En Juliaca? Así es, va a ser en Azángaro. En Azángaro. Sí. Azángaro es la plaza fuerte, ¿no? Está bien, está bien. Donde más le quieren a ella. Claro. Así es. Invita a todos los amigos de Azángaro. Claro que sí. Muchas gracias, amigos azangarinos, por confiar en mi persona. De verdad, yo muy contenta, muy feliz de hacer mi primer aniversario en su tierra hermosa, ¿no? En Azángaro están todos invitados y como no, todos los padres también ese día están de día, pues Juliancito te espero. De hecho, vamos a estar acá. Bailar Tenemos que venir entonces. Unos zapatillas, te voy a De enseñar acá de Juliaca, una ¿cuánto tiempo? 40 minutos. Ah, está cerca, entonces sí, de hecho vamos a Azángaro. Tienes que venir para zapatear juntos. Esos Ya, pasitos. mira. Esos pasitos Janet, no va a ser la primera entrevista, sino siempre cuando lleguemos a Juliaca te voy a entrevistar las novedades, de repente otro look por ahí, ¿no? Imagínate. Despídete pues para Full Ritmo, para todo el Perú y todo el mundo, porque todo el mundo te va a ver. Claro que sí, muchas gracias, Juliancito. Un saludo cordial, muchas gracias, Full Ritmo. Dios los bendiga a todos. Gracias por ver este lindo programa y también les invito a ver pues la revista Full Ritmo de nuestro amigo Julián Peña. Muchas gracias a todos. Y gracias a R&M. Gracias a R&M, Regina Mercado. Gracias, amiga, y éxitos.